Le digo a toda la audiencia, testean, no cuestan nada, es decir, no cuesta. Es simple y los beneficios son muchísimos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Eleven Talks, un podcast de Agencia Eleven sobre SEO y Growth Marketing. Hoy nos vuelve a visitar Martín Nosiglia, especialista en App Store Optimization. Bienvenido de nuevo, Tincho, ¿cómo estás? Muchas gracias, Beltra, muy bien, y es un placer formar por segunda vez parte de este ciclo de Eleven Talks con un tema tan apasionante como lo es ASO. La verdad que yo estoy muy contento por el tema que vamos a tratar el día de hoy. Ya habías venido hace ya unas semanas, estuviste comentando sobre ASO, más que nada a nivel general. Hablamos, ¿no? Sobre la diferencia entre los dos stores principales, por qué estaba bueno hacer ASO y demás. Y hoy nos gustaría meternos un poco más en un tema algo más del punto de vista de growth y performático, que son los test A/B. Que quienes trabajamos en marketing solemos realizar test A/B en muchos lados, de distintos canales, ¿no? Lo que tiene que ver con landings, con email marketing, con fichas o con piezas para pauta. Y a veces uno no habla tanto de test A/B en ASO y me parece que ahí está bueno y hay una oportunidad donde vos desde tu experiencia nos puedas compartir. Me gustaría arrancar por el principio y que puedas decirnos a nivel general qué es un test A/B y por qué es importante hacerlos y comenzar a utilizarlos quienes tenemos un producto en las tiendas de aplicaciones y nada, queremos aumentar nuestras descargas. ¿Cómo no, Beltra? Básicamente, un test A/B en el ecosistema de ASO es un experimento no controlado donde se muestran variantes de una ficha a distintos grupos de usuarios para ver cuál de esas variantes performa mejor en términos de conversión. La que performe mejor es la que vamos a desplegar en nuestra ficha. Perfecto. ¿Y qué pasa si una empresa tiene su aplicación en las tiendas y no testea? ¿Qué está dejando sobre la mesa y qué se está perdiendo? Mira, por mi experiencia de años trabajando o realizando este tipo de test, principalmente se deja mucha información valiosa que a futuro puede ser la clave para que esa aplicación despegue. Pero principalmente se dejan instalaciones, descargas, se deja información que nos permite actuar para retener a los usuarios. Es decir, para que no solo descarguen la aplicación, sino que la tengan instalada y la mantengan en sus teléfonos. Está bueno porque además tienes una oportunidad para poder aumentar la tasa de conversión en las empresas, por ejemplo, haciendo algún cambio en algunas cosas, algunas variables de la ficha, que ahora te voy a preguntar en cuáles puede ser, así nos ponemos más en detalle con eso. Aumentamos la tasa de conversión, pero también tiene como otros aspectos que indirectamente terminan afectando de manera positiva si los resultados a los cuales llegamos son contundentes. Por ejemplo, si logramos que el test que estamos haciendo llegar a alguna conclusión que podemos impactar, eso después, si nosotros hacemos una campaña de pago para buscar descargas, cuando van a llegar una ficha optimizada. Entonces va a disminuir el CAC, el costo de adquisición de clientes o de descargas desde el pago, también desde el orgánico. Y a su vez también, si el usuario llega a la aplicación, está mucho más optimizada, tiene la información necesaria, vamos a poder quizás retenerlos más, ¿no? Es decir, un usuario que descarga la aplicación porque sabe lo que está buscando, porque tiene toda la información, se va a quedar con nosotros con el tiempo. Y como ya hemos visto y ya hemos hablado en el episodio anterior, la importancia, ¿no?, de la retención dentro de cualquier ecosistema de adquisición de usuarios. O sea, está bueno adquirir usuarios, pero si vas perdiendo en el camino, no los podés retener, bueno, tenés un problema ahí. Entonces, hacer ASO y hacer test en ASO, súper importante, porque aumentás la conversión, mejorás, disminuís el costo de adquisición, mejorás la retención y por consecuente también mejorás el lifetime value, o sea, el tiempo de vida del cliente y el retorno de la inversión que estás haciendo. Efectivamente, Beltra, es fundamental testear
Y como bien mencionás, no solo para generar descargas, sino también para que esas descargas salgan más baratas y no dependamos de Pay o de campañas pagas de lo de las tiendas. Bueno, la última vez que viniste estuvimos hablando sobre los dos principales stores que hay, que tiene que ver el de Android y el de iOS. Cada uno nos habías mencionado que tenían características distintas, que nos permitían a nosotros jugar con determinada información dentro de las fichas de cada uno. Por lo tanto, voy imaginando que la manera en la cual hacer un test A/B en cada uno de ellos debe ser diferente. ¿Estoy en lo correcto? ¿Hay diferencias? ¿Nos puedes contar un poco sobre eso? Sí, efectivamente, Beltra, hay diferencias y te las voy a pasar a enumerar. Antes que nada quiero comentarles que la plataforma de gestión donde realizamos los test A/B en Google se denomina Google Play Console, que es el equivalente al Search Console que usamos en SEO, pero para ASO. Y en Apple tenemos el Apple Store Connect, que es la plataforma desde donde seteamos estos tests. Tenemos cada tienda con su plataforma. Después, la principal diferencia es que Google te permite testear tanto visuales como textos, es decir, screenshots, icono y texto. Dentro de lo que es texto, no sé si recuerdan, cuando comenté en la anterior carga, podemos testear la descripción corta y la descripción larga. En el caso de Apple, solamente podemos testear visuales. Pero hay una pequeña diferencia, es decir, no podemos testear texto. Sin embargo, en Apple podemos hacer algún test con videos, cosa que en Google no. Esas son diferencias trascendentales. Otra diferencia muy importante es que Google, para sus tests, toma en cuenta solamente usuarios nuevos, mientras que Apple toma usuarios nuevos y recurrentes. Siendo un poquito más al detalle, Google estos tests los hace a nivel global, no podemos setearlo por país o hacer una segmentación geográfica, mientras que Apple permite segmentar geográficamente, que si bien es mejor, requiere de que tengamos un buen volumen de personas visitando las fichas. Pero esas son básicamente las principales diferencias que podemos encontrar en ambas tiendas. Si me decís, a nivel de información, ¿dónde vamos a encontrar un nivel de información más rico con el cual actuar? Yo te digo que dentro de lo que es el Play Console vamos a encontrar mucho más que en lo que es el App Store Connect. Bueno, buenísimo. Muchas diferencias entonces. Ahora después vamos a hablar un poquito de cada uno y cómo testear, qué ver. Me gustaría hacer una actividad, por si del otro lado nos está escuchando alguien que trabaja en una empresa que tiene su app en la tienda, pero todavía no la testeó, todavía no hizo ningún test A/B. A ver si vos lo podés ayudar de tu lado, de tu experiencia. Quizás con algún checklist de cosas que vos digas, estos son los 6, 7, 8 puntos que yo tendría en cuenta al momento de hacer mi primer testeo. Pero antes de que me la contestes, me gustaría comentarle a la gente dos cosas. La primera es que si están escuchando este episodio por primera vez, hay otro episodio de Martín que está muy bueno sobre que habla de ASO más que nada a nivel general. Si están escuchando esto desde YouTube, lo dejamos acá arriba y también en la descripción del video. Y también para que si les gusta esto que estamos compartiendo desde Agencia Eleven, se puedan suscribir al canal porque nos ayudan a seguir difundiendo este tipo de contenidos. Así que, ahora sí, Tincho, ¿cuál sería ese checklist de 6, 7, 8 puntos para alguien que nunca hizo un test A/B o quizás que sí lo hizo y quiere corroborar que lo esté haciendo bien? ¿Por dónde tiene que arrancar y qué puntos debería tener en cuenta? Bien, lo primero que tenemos que hacer es definir un objetivo. ¿Qué queremos testear? Principalmente vamos a testear para ver si podemos mejorar el conversion rate de nuestra aplicación, de nuestra ficha. Pero también podemos usar los tests para validar determinado asset visual y demás. Pero principalmente el primer punto es definir el objetivo. El segundo es formular una hipótesis. Es decir, dejar en claro que si voy a probar un cambio de color en el icono o voy a cambiar un screenshot y eso me va a reportar potencialmente tantas descargas extras. Es decir, se tiene una hipótesis. Un ejemplo puede ser, si cambio el color de rojo a negro en el icono, seguramente voy a tener un uplift en descargas del 5%.
de definir el objetivo, de setear o formular, mejor dicho, la hipótesis, lo que sigue es definir qué elementos vamos a testear. Y acá quiero dar un consejo o sí, es una sugerencia de hoy, o un punto a tener muy en cuenta. Cuando vamos a elegir el elemento a testear, elijamos uno solo, no hagamos un test sobre varios elementos, por ejemplo, el icono y el screenshot a la vez, porque a la hora de sacar conclusiones, si la cosa funcionó, no vamos a saber si fue el icono o fue el screenshot el que dio el resultado. Entonces, vamos a elegir el elemento, que los elementos pueden ser, como acabo de mencionar, iconos, screenshot, video, textos, en Google, los textos. Después, bueno, vamos a configurar, o mejor dicho, crear estas variantes de la ficha para poder ir testeándolas en los diferentes grupos de usuarios. Y luego es setear la segmentación geográfica donde se puede y se lanza el test. Una vez recabada la información, vamos a documentarla, es fundamental documentarla, porque terminado este test no es que vamos a decir, bueno, listo, me cruzo de brazos, no testeo más. No. Lo que tenemos que hacer es documentar ese test y en lo posible esperar 1 o 2 semanas y lanzar otro test para tener un flujo de información constante que les garantizo es el éxito de la aplicación en el mediano a largo plazo y no cuesta mucho, testear no cuesta. Me encanta esa frase que mencionaste. Voy a retomar varios puntos de los que estuviste hablando. A veces nos matamos por hacer test y queremos testear todo. Y bueno, vos planteaste, preparemos la pelota. O sea, planteemos una hipótesis, planteemos un objetivo. Yo tenía un jefe que me decía que nadie me iba a felicitar porque hice el mejor test del mundo, pero sí me iba a felicitar si el test al cual yo había llegado le permitía a la empresa, no sé, aumentar las descargas, disminuir el costo de adquisición, ¿no? Como que del otro lado tenía una recompensa económica o monetaria. Y bueno, a mí eso siempre me quedó, digamos, no es testear la imagen por testearla y listo, sino más bien que el test pueda tener una repercusión a nivel económico, a nivel ROI, a nivel inversión de parte de la empresa. Y también quería traer el tema que vos habías mencionado, que me pareció como una buena práctica que realmente está bueno y hay que reforzarla, en el sentido de cuando uno va a testear en un elemento, ya sea visual o sea de texto, elegir uno solo, ¿sí? Porque si no después vamos a terminar cayendo en conclusiones erróneas, ¿no? Si nosotros cambiamos texto y otra cosa más, y el color y no sé qué cosa, después capaz que logramos tener un aumento en las descargas. ¿Pero a qué se lo atribuimos? ¿No? ¿Cuál de las 3 cosas fue la que realmente lo hizo? Y terminamos sin datos, sin ninguna confirmación. Entonces, siempre ir de a uno, ir testeando, ir viendo para después llegar a mejores conclusiones. Totalmente, Venta. Y hablando de esto sobre testear, y cómo hacer un checklist o cómo arrancar a testear, ¿qué es lo primero que vos decís? Arranquemos por esto, ¿no? Una empresa que todavía no hizo su test A/B en ninguna ficha, tendría que empezar a testear. ¿Qué testea? ¿Qué es lo primero que decís? ¿Un visual, un texto, un screenshot, el icono? Lo primero que vamos a testear es lo visual. Vayamos siempre por ese lado. En lo posible, lo que más se ve que es el icono, pero también otra sugerencia es testear el primer screenshot del carrusel de screenshot que tiene la ficha. Porque ese es el que el usuario ve primero. Y tengo una estadística para compartirles también. Si nosotros, una estadística y un consejo. Si nosotros, hay una estadística de StoreNiven, se llama, es una de las consultoras ASO más reconocidas, que lo que nos dice es, si tomamos el primer screenshot y en el primer screenshot mostramos un beneficio de la aplicación, esto nos va, en general está generando lift o mejoras en la tasa de conversión del 50%. Por lo tanto, ataquen ahí. Ese es el punto, lo visual, pueden ir con el icono, pero yo les recomiendo que ataquen o que testeen sobre el primer screenshot del carrusel. Muy bueno. Y además, si se puede, agregando un beneficio. Efectivamente, un beneficio que después podamos cumplir en nuestra aplicación con lo que brinda nuestra compañía, es fundamental. Es lo primero además que mira el usuario. Después,
quizás en otros test que se han hecho sobre lo que pasa, sobre el comportamiento del usuario cuando mira ese carrusel, quizás a partir del tercero ya se ve bastante frío Claro. nadie mira, la vista la ponen sobre los primeros. El mapa de calor, digamos, de Exactamente, las distintos screenshots que podemos poner entre 7, 8, 9, dependiendo cuál es la aplicación. Vos decís, el primero es lo que más se ve, llevemos la carne al asador, mostremos los beneficios. Algunas aplicaciones, depende del dispositivo móvil donde lo estás viendo, capaz que te muestra 1 y 2 juntos, pero al principio llevar adelante, si queremos testear ese primer screenshot y a su vez también, si podemos, mostrar un beneficio. Efectivamente. Muy buen insight, me gustó. Eso como algo que sale bien, ¿no? Nos tiraste un insight ahí con datos sobre un experimento que sale bien, o que tenés datos de que suele salir bien. Pero bueno, imagino que a veces no salen las cosas tan bien o como uno esperaba, o hay distintos errores también. Me imagino que te deben haber consultado. Bueno, yo ya hice experimentos en el pasado y no fue bien, y cuando ves hay algunos errores en la implementación de ese test. ¿Cuáles son los errores más comunes en los cuales te has encontrado que una empresa tiene, y bueno, cómo sugerís, ¿no? Evitarlos? ¿Cómo no? Algo que ya comentamos es el principal error: testear varios elementos a la vez. Pero dejando de lado ese error que ya lo charlamos o lo anticipamos, cortar los tests es el siguiente error, o no darles el tiempo necesario para recabar la información y tener una significancia estadística acorde. Muchas veces lanzamos un test para dejarlo 15 días, por ejemplo, y en el medio va alguien y lo corta, y bueno, con esa información quizás no podemos llegar a tener la relevancia que necesitamos. Por lo tanto, si van a correr un test, y acaba otro tip, mínimo 7 días déjenlo correr, pero como mínimo. Si les tengo que dar un consejo, hágalo por 15 días, déjenlo 2 semanas correr por mes. Buenos datos, muy buenos datos los dos. Hablaste de pasada sobre significancia estadística. No quería traerlo, pero lo mencionaste vos, no quería dejar de obviarlo, digamos. Porque a veces no alcanza, ¿no? Con que un resultado gane un poquito más que otro. Para sacar efectivamente una buena conclusión, tenemos que hablar de esto de la significancia estadística. Me gustaría si nos podés explicar en criollo, sin volvernos tan estadísticos, sobre qué significa este concepto. Bueno, primero, para tomar una decisión sobre si vamos a aplicar una variante por sobre la versión original que teníamos en la ficha, aplicar la versión alternativa de la ficha, lo que tenemos que ver es que en el test nos dé de un 3 a un 5% mayor conversion rate que lo que veníamos teniendo, con un nivel de confianza, que vamos a utilizar un término estadístico, que básicamente, ahora se los voy a explicar, que tiene que ser del 90 al 95%. ¿Qué quiere decir esto? Un nivel de confianza del 90 al 95% es un dato que nos deja tranquilos, hablando en criollo, de que ese 3% o 5% que tiene la variante por sobre la original es real. Es decir, ¿qué data en la cual podemos confiar? Que no es algo azaroso. Por lo tanto, y para resumirlo, el nivel de confianza estadística es que tenemos data que no viene del azar, que es data que se puede, en la cual se puede. Buenísimo. Y Tincho, para cerrar, sé que has trabajado con un montón de aplicaciones, con fintech, con SaaS, con juegos. ¿Qué aprendizajes te dejaron estos trabajos? Bueno, principalmente que testear es fundamental, porque en el caso, sin mencionar la marca, una fintech, lo que hicimos es proponer un plan de 3 meses de testeos constantes para tomar decisiones fuertes sobre los screenshots y sobre el icono de la aplicación. Tuvimos en el medio todos los problemas que fuimos citando, pero a la larga, y documentando, tuvimos un cúmulo de información que nos permitió tener una ficha sólida que incrementó en un 50% la tasa de conversión versus la versión previa, y nos permitió crecer un montón, dejando al cliente muy satisfecho y siendo luego
fuente de consulta permanente. Y para cerrar, en base a esta experiencia, le digo a toda la audiencia, testean, no cuestan nada, es decir, no cuesta. Es simple y los beneficios son muchísimos. Así que adelante con esos test y desde este espacio cuente con nosotros para ayudarlos. Bueno, buenísimo. Ya que diste ese pie, si alguien se quiere contactar con vos, ¿por dónde lo puede hacer? Bueno, por LinkedIn, soy Martín Nasiglia-Mene. Por X me van a encontrar por @Grubix o por mi correo electrónico martin.nasiglia@agencia11.com. Muchísimas gracias, Tincho, por venir. Si te gustó este episodio, puedes darle me gusta, comentar, suscribirte y compartirlo con quien creas que le puede servir. Si quieres aprender más sobre SEO y Growth Marketing, puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Agencia 11 OK en Instagram y en X, Agencia 11 en LinkedIn, YouTube, Spotify, Apple Podcast y tu plataforma de podcast preferido. Nosotros nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio de 11 Talks con más charlas sobre SEO y Growth Marketing.